Dale. Ok. Bueno, Silvia, hoy estamos por entrevistar a Silvia. Es el 31 de agosto del 2020 y estoy por hablar con Silvia Litvin, que está en Posadas. Yo soy Marcia Sentner Eppelbaum y estoy en Nashville, Tennessee. Es un gran placer, Silvia, pero primero te tengo que preguntar si puedo grabar esta entrevista. Más vale, mis hijos me van a pedir y mis nietos seguramente algún día. Estoy segura y seguro que la van a ver también. Bueno, Silvia, como sabes, esta entrevista es en el marco de la historia de nuestra querida comunidad de misiones. Y quiero empezar, si podés empezar a contarnos de tu familia. Yo sé que vos querés empezar con la llegada de tu papá a Posadas, así que adelante, Dale, contame. dale. Yo preparé, cuando vos me preguntaste, yo Sí, preparé todo un bosquejo, porque sí. no tengo facilidad de palabras, pero sí escribí todo yo solita. Bueno, seguro que nadie te ayudó con esta pandemia. Más vale, más vale. Bueno, mis padres fueron mis pilares en la vida. Aproximadamente en el año 1944 llegó papá con 28 años a Posadas Misiones. Él venía de Villa Clara. Ujú. Era un joven muy buen mozo. No Ajá, puedo decir que era alto, porque era más bien bajito. Papá era más bajito que mi mamá. sí, Bueno, él llegó a Posadas con ganas de progresar y cuando llegó a Posadas vio que había mucho progreso. Entonces, ¿qué hizo? Se entusiasmó y fue trayendo un hermano tras otro. Y así llegó Ángel, Aarón, Isaac y Fanny, y él los ayudó a instalarse. Silvia, espera un minuto. ¿Tu papá, Sí, el nombre completo? Víctor Litvin nada más. Víctor Litvin. ¿Y él es el mayor de estos hermanos o no? El más joven era Ángel y después le seguía mi papá. Ah, ok, Pero, entonces de abajo para arriba. pero Ángel y papá eran muy unidos, hasta pusieron negocios juntos. Ese fue Ajá, el inicio, ajá, ¿comprendés? Se entiendo. adoraban. Sí, sí, yo Entonces, sé, él fue trayendo a los otros hermanos mayores y entiendo. también los trató de ubicar. Ajá. De Ahora, repente, te quiero preguntar otra cosa. Te voy a sí, dejar leer también. Eh, en Villa Clara vinieron judíos colonos. ¿Eso es sí, verdad? Entonces, tus abuelos eran colonos en Villa Clara. trabajaban la tierra. Ahí Eran está. agrícolas ganaderos. Ajá, ajá. Bueno. Sí. Era una vida. Los terratenientes de entonces. Exacto, era una vida muy pesada, por Sí, eso sí. mi papá buscó otro lugar. Ujú. Ok. Y sentí que papá en Posadas estaba muy solo. Sí. Entonces le dijeron que en Corrientes había una linda mujer que estaba soltera. Ajá. Y entonces mi papá fue a conocerla. Sí. Eran otros tiempos. Ella trabajaba como contable en un lugar muy importante de Corrientes. Y se enamoraron. Y carta va y carta viene, era por carta. Mamá llegó hasta la casa de la tía Inés, que ya estaba instalada con el tío Salomón, Ujú. y empezó todo el amor entre ellos. Pero al poco tiempo, mamá se casó con papá. Ajá. Pues, ¿Pero se no, casaron en Posadas o en Corrientes? se casaron en Corrientes, Ah, bueno. porque todos los hermanos estaban en Corrientes. Bueno. Ok. Cuestión ¿Sabes ellos en qué año más o menos se casaron? y tengo que averiguar bien, pero creo que en el 47. No, Bueno, no, no antes, porque yo nací en el 51, quiere decir que en el 45. Papá llegó en el 44 acá y en el 45 ya se casaron. bueno. Muy rápido todo. Ajá. Y sin querer salió mi edad. Bueno, no importa, eso no es No, eso grave. es importante también para que la gente sepa. Si saben que nosotras somos amigas, más o menos se pueden dar cuenta. Marcia, no somos amigas, aparte es como hermanas que nosotros, ese Sí, cariño que nosotros nos tenemos.
Sí. Bueno, mamá y papá fueron un matrimonio muy unido. Ujú. Con la mirada ellos ya se entendían. En mi casa había siempre una mesa larga para recibir a todos los amigos. Eso sí que en mi casa venía mucha gente. Viajante que venía a casa. Gente que estaba sola en Pesas venía a casa. Papá tenía dos negocios emprendidos, Dilecta y Sastrería Monte Carlo. Y los dos, mamá y papá, se ayudaban mucho. Fuimos naciendo los tres hijos. Sabíamos que teníamos que estudiar a la mañana a la escuela común y a la tarde a la escuela hebrea. Ahora, Silvia, contame, la escuela común. Yo sé que vos fuiste al jardín modelo, pero Sí. ¿fuiste desde el principio o fuiste a otra escuela antes? No, fui a la escuela Jardín Modelo, pero hubo no sé qué altercado, eran muy estrictos y entonces yo le pedí a mamá para cambiar de escuela y me Ajá. fui a la escuela número 3 a terminar mi Ah, escuela. entiendo. ¿Y a la escuela hebrea ibas de mañana o de tarde? A la tarde, a la siesta me acuerdo. Ok. Primeramente fueron, morí en Levi y Sí, después fueron Ruth y Susana. sí. Con los Contame, Silvia, ¿quién te tocó? ¿La Mora Clarita o el More Levi? a mí me tocó el Morel Levi, él era Ah, muy estricto. sí, sí. Pero después mi vida cambió porque Shoshana y Ruth Soesman vivían en mi casa al principio. Ajá. Entonces yo les tomé mucha confianza y me fue muy fácil terminar la escuela hebrea con ellas dos, porque Bueno. la tuve a Ruth y la tuve a Shoshana. Ujú, ujú. Muy bien. No éramos nosotros religiosos, Ajá. sí, sí manteníamos las costumbres judías. Ujú. Mi mamá todo lo hacía, dirigía la casa y nos acompañaba en nuestra educación y siempre estaba en la WISO, en la OSFA, en el JOY y por último las amigas de Cadima. Ajá. En la WISO y en la OSFA sus amigas eran Betty Kotler, Berta Massal, Pica Mayo, Anita Weismel, Sarita Eppelbaum, Sara Gronovich, Zoya Lewin, Berta Puchaski, Elvira Fuchsman, Susana Esperanza y mi tía Inés. Ajá. Siempre mamá y tía Inés eran muy unidas. Sí. Ellas siempre se reunían en los cumples con un tehuizo. ¿En qué consistía el tehuizo? Entregaban la tarjeta que significaba una colaboración o un aporte para la organización. Mi papá, tan unido a mamá, un día cuando ya se había construido la comunidad por Rivadavia, del salón y la escuela hebrea, Sí. vio que faltaba un escenario donde se pueda hacer los actos de la escuela hebrea. Sí. Pero es de acá que la comisión directiva ya no tenía fondos. Sí. Entonces, ¿qué hizo mi papá? Por eso es mi ídolo, porque papá fue y encargó todos los talonarios de la rifa. Te juro que eran 2 cajones enteros de rifa y había que vender todo eso. Pero el premio era un auto Cian Di Tella que nunca o sea, para que le entreguen el auto no había pagado, había firmado unos documentos. Sí. Sí. Y como había mucha confianza entre el vendedor y papá, le dio el auto y papá escondió con don Ezra Prochaski en un lugar, creo que era un garage de don Ezra Prochaski. Ahí estaba Ujú. escondido el auto por Sí. seguridad. Bueno, resulta que papá empezó a vender las rifas. Lo mejor de todo esto es que papá exigía a cada cliente que venía al negocio que le compre la rifa para ese escenario. Ajá. Además, le enviaba a cada proveedor de máquinas de coser, de heladera, de cocina, de lavarropas, de estufa, le mandaba que tenían que comprar las rifas. Ujú. Además, toda la familia, desde yo, Luis y Lili, teníamos rifas. Imagínate que todo eso pagaba papá, se hacía Ah, claro. cargo de nosotros que éramos menores de edad, yo habré tenido 10 años. Sí, sí.
y Lili habrá tenido 6 años. Bueno, cuestión es que un día, no terminé acá. Resulta que el auto, como yo te dije, no estaba pagado. Sí. Días antes del sorteo, recién fue él a pagar el auto. El día del sorteo era de siesta, viene don Ezra Pruchaski y le toca el timbre. Y entonces preguntamos qué pasaba, todos nos levantamos. Y entonces don Ezra le dice, el sorteo está en el talonario tuyo. Nos fijamos y era Lili que había sacado la rifa. ¿Cuántos años tenía Lili? 6 años. Ganó un Imagínate. auto, ya está. Claro. Entonces, ¿qué hizo mi papá? Volvió a rifar, porque no había mucha ganancia ahí todavía. Sí. Entonces volvió a rifar el auto y ahí sí se juntó todo el dinero para la parte del escenario. Y no solo eso, tuvo escaleritas y tuvo una cortina bien gruesa. Roja, me acuerdo, sí, sí. Era roja, pero era pesada. Sí, era una cortina profesional de escenario, sí. Todo eso se pudo juntar gracias al segundo sorteo que papá volvió a donar el auto. Ajá. Mirá qué inteligente que era. Bueno, en la escuela hebrea... Silvia, ¿te acordás quién ganó el auto? ¿Sabés quién ganó el auto finalmente o no? Era un gentil, era uno de los clientes también que había comprado. Ok, bueno. Pero podía haber resultado algún empresario que papá le mandaba de las cocinas, lavarropa, estufa, podía haber sido ese también. Sí. Pero sé que era un gentil del interior de la provincia. Mira vos, bueno, espero que lo hayas disfrutado con salud. Imagínate. No, los dos eran así. Mamá siempre le esperaba a un chiquito después de comer, que le esperaba abajo, y mamá le daba comida. Resulta que en un tiempo desapareció el chico y estábamos desesperados por saber dónde estaba el chico, qué había pasado. Y un día más tarde, cuando mamá estaba en el negocio de Dilecta, apareció el chico y le dijo, ¿usted no se recuerda? No, yo soy aquel chico que usted me daba de comer, estudié, estoy acá. Imagínate todos los ejemplos de vida que papá y mamá nos dieron. Sí. No, ellos eran muy generosos, cómo no, me acuerdo. Generosos y eso fue un ejemplo para mí en la vida. Sí. En la escuela hebrea mis amigas eran Taibe, Marie Eppelbaum, era Rita, era Laura Novomirsky, era Laura Frit y vos. Los padres eran muy unidos y los hijos también, sin los problemas actuales. O sea, ellos nos dejaban ir a nosotros tranquilamente a las casas porque sabían que estábamos en tu casa o en la casa de Rita o en la casa de Mari, o ellos venían a mi casa. Éramos de una niñez y de una juventud sana. Fui yo al Kinder Club y al Shahar. Sí. Bueno, de los Morín yo ya te hablé, que eran de Levi. Que no escuche porque sé que está en Israel y me saludó siempre. Bueno, a lo mejor algún día lo va a ver. Él sabe que fue estricto, eso no es novedad para él. No es novedad. Silvia, pero ya Ruth fueron divinas conmigo. Sí, te quiero preguntar algo. Sí. Hay una foto que vos y Mari Eppelbaum están bailando como patitos o pollitos. Eran pollitos y atrás estaba Moti Kotler. Con una flor, ¿no? Sí, Moti ahí estaba medio como tontito con una flor y yo y Mari éramos de pollito. Me acuerdo que mamá tuvo que buscar plumas y pintarlas de amarillo y nos hizo el traje. Yo creo que mamá le ayudó a Sarita para que las dos tengamos el traje iguales. Ajá. Y eso fue en el escenario del salón. Sí, pero eso seguro que era antes de la donación de tu papá porque ustedes eran muy chiquitas. Eran chiquititas.
yo era chiquita, pero te Sí. juro que recuerdo todo. Recuerdo hasta la caja de las rifas. Mira vos, mira vos. Si no era ese escenario, era el que vino después, porque ustedes eran chiquititas entonces. Pero era alto, ¿te fijaste? Sí, 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 Esta foto era un escenario alto. sí. ¿Quién sabe? Ya sabremos. Ahora, Ya no le puedo preguntar. sí, Silvia, vos me decís que tenés tus apuntes ahí, pero yo quiero preguntarte la relación de tu familia con Israel, si podés hablar un poquito de eso. ¿Qué representaba Israel para ustedes? Jamás fuimos nosotros religiosos, Ujú. sí practicábamos todas las fiestas. Es más, hay algo que yo tengo que agradecer a don Ezra Pruchaski porque papá me llevaba a mí, no a Lili porque Lili no existía todavía. Me llevaba a la casa de don Ezra y cuando él hacía acapará con los pollos, con las gallinas, Ajá, yo estaba presente con papá, viendo eso. ajá, Así que, ajá. pero llevábamos la tradición, nunca faltó Sí, el fish y las comidas judías, sí, sí, pero no, no era, si yo tenía que elegir ir a vivir a Israel, no hubiera hecho. Yo me quedo acá al lado de mi familia. sí, sí, Mirá las cosas de la vida que ahora es todo al revés. La mayoría de mi familia está en Israel. sí, tenés mucha familia ahí, sí, Mucha familia, sí. mucha familia. Bueno, Al fallecer Lili, los chicos se fueron allá y, no, antes ya fue, los chicos se fueron a Israel y viven allá, así que pero Lili también, vivió en Israel también. sí, Lili Sí, vivió, pero falleció al poco tiempo. sí, sí, sí. Pero después todas mis primas hermanas, que las amo, que son también como hermanas, viven en Israel Sí, también. sí, sí. Es Eli Gardiman, que ella es mi acompañante de viajes, porque nos Ujú, amamos. Yo voy ujú, a Israel como en mi casa y estoy parando en la casa de ella siempre. sí. Ella era cuñada de Nora cuando ella estaba casada con un Gardiman. Exactamente, Eduardo se había casado con Nora Ajá, y ellos se separaron y después hizo Eduardo otro matrimonio. ajá. Siempre a Nora la queremos como en la Oh, familia, sí, me imagino. además tuvieron esos chicos que son sobrinos. Sí, sí. Estamos Eh, hablando de Nora Novominsky, para los Estoy que no hablando de saben. Nora Novomirsky con Eduardo Gardiman. Claro, claro. Fue el primer matrimonio de Eduardo y después, Sí, bueno, se separaron y Eduardo hizo otro matrimonio, pero por sí. eso te digo, Pero los tu, hijos de tu, Nora tu, tu prima es la cuñada de Eduardo. es hermana. Ah, es hermana. Ah, no sabía eso. Él y Eduardo son Son primos hermanos, tuyos. primos hermanos. Ah, no sabía eso. Bueno, ahora sé. De Ok. ahí mi relación más estrecha con Ajá. Laura, Sí, ¿comprendes? sí. Bueno, yendo Digo, de vuelta a la historia de Posadas. Y sí, entonces vos dijiste que no fueron a vivir, pero sí tus padres estaban eh, relacionados no, espiritualmente. papá y mamá activaban todo el tiempo en el salón. Ya ves que Sí, ellos al menor, cuando veían que faltaba algo, ellos ya estaban colaborando. sí, Además, sí, fíjate que Ruth y Shoshana pararon en casa cuando sí, vinieron de Morelia sí, sí, y que siempre, siempre estaban ayudando a los demás, sí. bien de la comunidad. Ajá. Bueno, no quiero cortar, yo tengo una hilazón de todo. Ok, continúa. Vos me preguntaste de mis abuelos. Sí. Mis abuelos maternos fueron Jacobo Jaján y Rosa Open. Y mis abuelos paternos fue Leiva Lidwin y Sofía Sorokin. Yo no tengo recuerdos de mis abuelos porque jamás los conocí. Ujú. Sé que mis abuelos maternos están en el cementerio de Corrientes, israelita, Ajá, y mis abuelos paternos están en primera línea en el cementerio israelita de Santa Fe. ajá, ajá. Y, Bueno, y vos dijiste que no te acordás de dónde provienen. Ok.
Creería que de Lituania. Ajá, ajá. No puedo decirte a ciencia cierta que sea así. Bueno, bueno. Yo no, la verdad que no tengo. Fíjate que mi abuela, de parte de mi mamá, falleció cuando mamá tenía apenas 15 años. Ujú, ¿Sabes ujú. cómo le faltó esa Oh, mamá me a mi mamá? imagino, me imagino. Quiere decir que yo no tengo recuerdos de mi abuela. Bueno, Era querido. sí, claro. Por eso sos Y una abuela tan amante de tus nietos. por eso adoro a mis nietos. Sí. Adoro. Fíjate que en este tiempo me afecta mucho porque no puedo abrazarlos. Yo no puedo ir a Panamá a ver a mis nietos divinos y no puedo ir a Corrientes, que es más cerca, por mis nietos Silvia, maravillosos. ya vas a poder ir. Hay cosas Mire, que ya va a Dios, pasar. amén, 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 amén. Sí, sí. Solo que tengamos una buena vacuna. Bueno, Silvia, vamos a hablar un poquito más de tu vida en la colectividad. ¿Vos te casaste en Posadas? Yo me casé en Posadas, ¿Quién pero ofició? don Ezra Por Pruchanqui, supuesto. resulta que yo le pedí a papá de que no me haga fiesta, porque la verdad que quería viajar a Europa. Yo no Ajá, conocía Europa, y entonces, ¿qué hizo mi papá? Me compró el viaje a Europa, ajá. pero me hizo la fiesta. Ah, también. Con el traje que yo había elegido, que fuimos con mi mamá a hacer las florcitas de mi tocado y todo. Mamá fue una mamá maravillosa también, mamá y papá. Sí. Bueno, cuestiones que vinimos y yo decidí estudiar odontología. Ah, después que te casaste. Quiere decir que yo todo el tiempo después hubo un corte en el tema de mis amigos acá, porque Ajá, yo me fui a Corrientes a vivir con Hugo Zimmerman, sí. cual tengo una excelente amistad. Ajá. Nosotros, cuando nos reunimos los domingos, él está con su esposa y yo estoy con él y mis hijos. Así que ese es el ejemplo que yo le estoy dando a mis hijos Me de parece amistad muy bien. con mi ex marido. Ajá, ajá. Eso le tiene que servir a ellos de orgullo. Y sí, sí. Entonces, te fuiste a vivir a Corrientes y te fuiste a estudiar en Corrientes. Yo estudié en Corrientes odontología, Ujú. pero de aquí que cuando ya estaba en primer año de odontología, Sorpresa. se vino Cintia. Quiere decir que ese primer año que apareció Cintia en mi vida maravillosamente, no pude hacer muchas cosas, pero Ah, después falleció mi papito y me quedó grabado lo que él me dijo que estudie, que estudie, que estudie. Entonces esas palabras de papá de que yo estudie, 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 hizo que yo tenga la fuerza suficiente, a pesar del dolor de la pérdida de papá, de seguir mis estudios. ajá. Con Cintia chiquitita, Ujú. ella habrá tenido 1 año y medio. Ajá. Quiere decir que yo con el pie le amacaba a Cintia y con el otro estudiaba Ujú, ujú. odontología. Ajá. Bueno, fue muy difícil mi carrera, pero la terminé. Ujú. Y cuestión es que cuando termino mi carrera, parece que festejé de vuelta, y apareció mi querido Víctor. Sí, Él lleva el nombre por mi papá. claro. Fíjate que mi hijo nace un 26 de agosto, que es la misma fecha que falleció papá, y Ajá. con yo le puse el nombre de papá. Ajá. Ajá. Bueno, ese hijo que también es muy compañero conmigo, porque desde lejos él siempre está, ¿cómo estás mamá? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Y lo que yo tenía miedo que mis nietos panameños no me quieran por estar tan lejos, son los más maravillosos que hay, gracias a mi nuera hermosa y a mi hijo, que Ujú. todos los
días me llaman por teléfono y hay un contacto tan íntimo. Qué Lo lindo. mismo Cintia, lo mismo Cintia y Víctor, yo estoy muy unidas con ellos, por eso los extraño tanto. Sí. Silvia, y cuando estabas en Corrientes, ¿fuiste parte de la comunidad judía de Corrientes también? Y sí, porque Cintia fue a la escuela hebrea Ajá. y tuvo unos morim maravillosos. La Ujú. verdad, en Corrientes yo también, están todos mis primos hermanos ahí Sí, sí, también. sí, claro. Los jajam. Los jajam por parte de mi mamá. Sí, Quiere sí. decir, y ahí estaba Celi también, Celi es correntina. Sí, sí. Bueno, pues no sé si estás entendiendo todo lo que yo Sí, estoy te entendiendo. sigo, te sigo. Está muy bien. Y Bueno, entonces, contame, ¿cuándo volviste para a radicar de vuelta en Posadas? resulta de que yo tenía que terminar el 5.º año de odontología Ajá. y mi papá necesitaba una persona en directa que lo ayude. Pero tu papá En- ya había fallecido. no, no, todavía no, Ah, todavía todavía no, no, ok. todavía no. Fue en ese, no, mamá, perdón, tenés toda la razón. Mamá necesitaba una persona que lo ayude en directa. Ah, bueno, ahora está. Ahora te ¿Qué sigo. hizo mi mamá? Lo llamó a Hugo y le dijo, ven a ayudarme en directa. Ajá, Siempre hubo una hermosa relación de Hugo con mamá. ajá, Y bueno, vino a trabajar a Dilecta mientras yo me recibía en Corrientes. Yo estaba ajá, sola con mi hija hasta que me recibí. ajá, Después sí, me vine acá a Posada porque Hugo ya estaba acá. ajá, ajá. Y ahí empezó de vuelta mi relación de amistad con la gente que estaba acá en Posadas. ¿Y te reincorporaste a la colectividad y también los chicos fueron a la escuela ahí o no? A la escuela hebrea. Víctor fue a la escuela hebrea acá en Posadas y Ajá. sí, fue a la hebrea allá en Corrientes. Ah, O ok. sea, Ya era más acá grande. y Cintia y Víctor se llevan 5 años. Entiendo, entiendo. Fíjate, Cintia al empezar mi facultad y Víctor al terminar mi facultad. Sí, sí. Entonces vengo yo a Posadas y bueno, tengo que trabajar de odontóloga, pero Ajá, ya estaba embarazada de Víctor. ajá. Cuestión es que tuve que hacer nuevos amigos también Ujú. y amigos de mi profesión y Sí, amigos de la colectividad y ajá, así transcurrió todo el tiempo. ajá. Mira, aunque papá había fallecido, yo le tengo que agradecer mucho a mamá también, porque Ujú. siempre fue mi apoyo. Ahora, Silvia, contame. Vos mencionaste que eras parte de la, de la directiva de la comunidad. ¿Vos Sí, estabas en Posadas cuando se unieron las dos comunidades? sí, ¿Qué te sí. acordás? Y quiero saber, porque sé que había gente que estaba a favor y gente que no estaba a favor. No me interesa saber quiénes, pero si sabes cuáles eran las razones que había gente que no estaban a favor. Yo no entiendo por qué, porque la verdad que cuando en Rosh Hashanah o Yom Kippur terminábamos nuestros actos de Rosh Hashanah, siempre los del salón sefaradí venían a nuestro salón de Rivadavia. Sí, Así que siempre estábamos unidos los sefaradí con los askenazí. Pero resulta que en la parte económica nos resultó difícil por uh-huh. Rivadavia ir manteniendo las cosas. Ajá, Pero no solo por eso, nos ajá, unimos los sefaradí con los que nací y pasamos a ir a la calle San Martín y ajá. se alquiló el salón de la calle Rivadavia. Sí, sí. Pero ¿no te acordás los que no querían la unión? ¿Qué era el motivo? ¿Qué razones daban? Yo no sé, porque la verdad que nosotros queríamos, Ustedes estaban a favor de eso, sí, sí, ok, sí, sí. Ahora, vos me mencionaste que fuiste parte de la comisión directiva de la Keilah no hace tanto.
yo estuve trabajando en la comisión directiva, pero viste que yo tuve que cuidar a mamá los últimos 5 años sí, de sí, sí, ella. sí. Esos 5 años fueron muy difíciles para mí. Ujú. Yo en realidad estaba sola cuidándole a mamá. Sí. Me llevaba mucho tiempo y por ahí ir a la noche a volver a estar en la comunidad me resultó difícil. Ujú. Pero ya me dijo Marcos Luis, el actual presidente, tenés que volver porque los living, porque esto, y sí, tiene razón, tengo que volver. Bueno, ahora Pero ya podés, ahora ya podés. Si le no dije estás a mi paseando por el mundo visitando nietos. eso, bueno, eso es algo que sí o sí es prioridad, así que lo Oh, van a sí, entender. eso siempre va a pasar. No soy tan necesario, sino que es una distracción y algo lindo que uno vaya y que esté haciendo cosas por el bien de la comunidad, Ujú, que eso es ujú. lo que nos enseñaron nuestros padres, Sí, claro. a cuidar Sí, el salón, a cuidar la comunidad, a hacer todo por la gente que no tiene. Eso es sí. lo que yo Contame, Silvia, aparte de la actividad que haces en la comunidad, que vos estás cuando se te necesita y todo lo demás, eh, ¿tenés alguna afiliación laica de alguna organización, algún partido político, algo que haces separado de la comunidad? No, no has hecho eso. Ok, nada, nada. ok, ok. Y, y quería saber también cómo te afectaron cosas que pasaron en Argentina o en Israel, cosas grandes como la guerra de los 6 días o la guerra de Yom Kippur. Si tenés algún recuerdo de cuáles Sí, fueron tus sentimientos y lo que pensabas en esas ocasiones. tengo los recuerdos de eso y la verdad que compartía el dolor de lo que estaba ocurriendo, Sí, sí. ¿Y cómo reaccionaban la gente ahí en Posadas? apoyando totalmente. Sí, Más de uno teníamos todos los afectos allá en Israel. sí, sí. Yo te digo que en mi niñez quizás yo no habré querido ir a Israel, pero de grande ya fue Ujú. diferente. Amén de que toda mi familia está allá. Sí, yo sé que vos vas seguido también a Israel. Y ahora respecto a el atentado en la AMIA o la bomba en la embajada, ¿cuál fue la reacción que vos personalmente La tuviste verdad para todo esto? fue terrible porque creo que fue cerca de las 9, 10 de la mañana. Mamá vivía en Buenos Aires. Ajá. Ah, tu mamá fue a vivir en Buenos Aires, no sabía. Mamá un tiempo fue, cuando lo trajo a Hugo a trabajar a Dilecta, ella se fue a Buenos Aires, Ajá, porque tenía miles de amigas allá también. ajá, ajá. Y vos sabés que mamá captó la bomba, se movió hasta el edificio, mamá vivía en Villa Crespo, Ah, estaba cerca entonces. estaba muy cerca, así que la verdad quedó anonadada, y más que el día anterior o 2 días antes había pasado por ahí. Ajá, ajá. No Bueno, fue menos mal que solamente no. gente de ahí, sino los que Ujú, pasaron también ujú. que fallecieron. Sí, sí, Se llevaba el diario hasta que llevaba el café. sí, sí. Y bueno, yo la verdad que me quedé anonadada, estaba en la cama, fue terrible, me quedé pegada al La televisor, televisión. Ujú, ujú, tenía que ver quién estaba, quién no estaba, había ujú, gente amiga, ujú. así que fue feo, fue Sí, feo. Y la comunidad se reunió, yo me acuerdo que nos reunimos todos al salón, el salón era nuestra segunda casa. sí, Cuando ocurrió sí. esto, nosotros todos nos reunimos en el salón para ver lo que estaba ocurriendo y escuchar más noticias de esto. Y estar juntos en un momento tan difícil también. Exacto, siempre estuvo junto. Silvia, ¿tenés tus notas ahí? ¿Hay algo más que pusiste que quisieras compartir? No, Tú, ya de los abuelos te digo que no tengo recuerdos porque no tuve la suerte de conocerlos. La sí, suerte, porque me hubiera gustado
tenerlos, ser mimada por ellos, o abrazarlos o mimarlos. Silvia, ¿y Cintia se casó en Corrientes o en Posadas? Cintia se casó en Corrientes. Ajá, ah, bueno, ajá, Resulta que el novio, fue un flechazo entre ellos, ajá, no había nada que los separe. Yo estaba mirando ese noviazgo con orgullo, la verdad, porque se ajá. amaban. Es más, Cintia estudiaba oftalmología en Buenos Aires y él a cada rato la iba a visitar a Buenos Aires. Entonces llegó un momento que yo también ya quería que se casen, ¿viste? Sí, Pero él es un excelente hombre, un buen padre. Yo los veo como le ayuda a Cintia a atender a esos 4 hijos que tienen. ajá, ajá, sí, No pararon hasta el último, hasta tener el varón. sí, sí. Las 3 nenas son maravillosas, las amo, y bueno, después vino el Llegó el varón rey. que tiene 2 añitos. Sí, sí, sí. Yo los sigo todos por el Facebook, Silvia. Ahora yo sé que Víctor se casó en Panamá Con y, una, con una panameña y está feliz ahí con su familia. no sabes, yo a ella la amo. Ujú. Es dulce, es mi pata. La verdad que cuando yo quiero lograr algo con Víctor, primero hablo con No lo Katy. digas acá que Víctor te va a escuchar, después él se va, va a saber Él tu juego. sabe, porque yo lo digo, para mí Katy es lo más. Katy es mi hija, Sí, sí, Marcia. y sí, así es, Silvia, así pasa con los yernos y las nueras. Porque yo le digo algo a Katy y yo sé que le va a llegar a Víctor y el otro va a decir que sí. Ajá, bueno, bueno, Es una manera de arreglar todo. sí, sí. Bueno, Silvia, estamos llegando casi al fin. Si tenés algo más que querés agregar. Bueno, yo con orgullo digo que mi papá y mi mamá eh, fueron mis pilares en la vida. Sí, Que sus memorias no sean olvidadas. Ellos y tantos otros tuvieron un gran aporte a nuestra comunidad. sí, sí. Bueno, voy a parar acá la grabación